Bienvenidos a la última pregunta. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema, yo diría, bastante particular, pero no lo es tanto. En función de todas estas grandes o estas buenas noticias que están sucediendo en la provincia y que, bueno, todos estamos mirando, bueno, ¿qué nos va a exigir, digamos, esta transformación que va a producir, de alguna manera, el impacto de la industria minera en la provincia de San Juan o de la gran inversión que va a haber alrededor de ella? Bueno, hoy vamos a tratar un tema central que tiene que ver con una provincia en el cual la infraestructura que tiene que ver con lo inmobiliario, ¿no? Es decir, cómo está mirando el sector, lo que va a significar o lo que va a exigir por parte del sector privado, acomodarse en función de esta realidad, pero también desde el punto de vista de la exigencia para el Estado, digamos, ¿no? Es decir, en función de cómo controla, cómo sigue, cómo promueve que las distintas políticas públicas le den las condiciones necesarias para que la inversión, porque acá el Estado y el sector privado se va a tener que involucrar en función de un tema central y que tiene que ver con el desarrollo o las perspectivas de desarrollo que va a caer al sector inmobiliario en la provincia de San Juan. Bueno, para ello hoy vamos a estar con Iván Orozco, un hombre que institucionalmente representa a San Juan en distintos ámbitos latinoamericanos y en la Federación Argentina de Inmobiliaria, pero también tiene una mirada muy particular con respecto a todo esto que estamos hablando. Así que vamos directamente a hablar con Iván Orozco. Bueno, con respecto a lo que viene sucediendo en el panorama sanjuanino, con respecto al futuro de lo que va a implicar este boom de la industria minera en la provincia de San Juan, bueno, también destapa otros temas y empieza a abrir otras ventanas para empezar a prestar atención y charlar sobre, bueno, cómo San Juan se está preparando, cómo va a ir acompañando todo este proceso, que de alguna manera en algunos lugares o en algunos espacios va a haber que recrearlos, en otros va a haber que crearlos, y seguramente hay sectores puntuales que están hoy presentes en la provincia, pero que, bueno, a partir de sus dirigentes, de sus hombres, y en función de cómo vayan acompañando estas políticas públicas, también va a ser un impacto realmente importante para la provincia, ¿no? Y esto está relacionado estrictamente con un sector que en la provincia de San Juan, bueno, tiene una ascendencia bastante importante, que es el sector inmobiliario, y bueno, queríamos charlar, a ver, en el caso de la persona que vamos a entrevistar ahora, Iván Orozco, que es un hombre del sector inmobiliario en la provincia de San Juan, con una trayectoria también desde el punto de vista institucional desde hace un tiempo en distintos estamentos. Actualmente es vicepresidente de la Confederación Latinoamericana de Inmobiliaria, no es poca cosa. Bueno, nos pareció muy piola charlar con Iván, a ver cómo él está mirando esta perspectiva que se le está abriendo a la provincia de San Juan. Iván, ¿cómo estamos? Hola Juan Carlos, mucho gusto de estar acá. Gracias. Igualmente para mí. Todo muy bien, tal cual como decís, hay que ver cómo impacta esto. Hablamos del impacto en la minería, en la economía, pero desde mi opinión personal, gracias al acceso que he podido tener a distintas reuniones donde se informa mucho en relación a esto, gracias a mi participación institucional, como mencionaba recién. En marzo, por ejemplo, estuve en un foro muy interesante que se llama IEFA. Es un evento que organiza, es una organización canadiense en realidad y que junta al Estado con los privados y al periodismo. Ah, mira vos. Sí, de nivel global. Yo tuve la fortuna de ser invitado por uno de los sponsors que tiene este foro, que es Miami Realtors. Gracias a la participación en la Confederación Latinoamericana, tenemos esta relación y me invitaron a participar representando a la Federación Inmobiliaria Argentina, ¿sí? También habían otros colegas de otras provincias. Bueno, fue un foro fantástico
y donde pudimos escuchar de primera mano lo que venía para San Juan, lo cual para mí, esto se hace en Buenos Aires, claro. Para mí tenía un impacto fuerte, lo escuché a Gustavo Fernández hablar en forma directa de lo que venía para San Juan, y también la otra pata fuerte de la transformación que va a tener la Argentina, que es con Vaca Muerta y todo lo que está pasando en Neuquén y Río Negro, estaban sus gobernadores, digamos. Entonces así iban participando el Estado y los CEOs de las empresas que están interviniendo y que nos permitían ver lo que está viniendo. Lo que pasa es que uno... muchas veces me hacen estas preguntas y te diría que las respondo con algo de incomodidad, te soy sincero. ¿Cuál sería? Y porque uno habla de estas cosas que vienen y parecen grandezas y salís a la calle y en la calle no se percibe de esa manera. Eso es así y es entendible. El impacto va a ser real, bueno, sin ir más lejos, esta semana ha sido noticia. Lo que ha movilizado todo esto principalmente es el RIGI. Bien, más allá de que en ese foro se hablaba de que el RIGI no cambiaba decisiones que estaban tomadas incluso antes de algunas aprobaciones del RIGI. Pero bueno, la noticia más actual es que está aprobado Vicuña. Filo del Sol, José María, son proyectos enormes. Nivel internacional. Pero súper nivel internacional. Bueno, tocaste un punto interesante como para poder dimensionar esto que parece tan dicótomo de lo que estoy diciendo entre lo que viene y lo que estamos viviendo. Claro, es interesante también esa mirada. Es bueno plantearlo, yo entiendo. O sea, todos las expectativas y lo que la política por ahí genera, digamos, por los títulos y demás, por ahí nos crea una cierta ansiedad, pero los tiempos de los negocios, sobre todo en este tipo de sector, en este sector en el cual vos estás, son otros los tiempos. Exactamente. Y ojo, que estamos hablando del sector en el que yo estoy, pero la mirada abarca infinidad de sectores. De hecho, yo creo que lo más propio es decir que abarca el Producto Bruto Interno de la provincia, en forma directa. Pero bueno, esta mañana una de las noticias es que cayó el consumo de la carne. Están esa ambivalencia. Es una realidad. Pero es así, el impacto va a ser fuerte, va a ser enorme. En ese foro quedó muy claro y algo que a mí me llamó mucho la atención de ese foro IEFA, que es totalmente internacional y de hecho la presencia era mayormente de afuera, se inauguró en el año 95 por un canadiense que a la vez que es académico era también funcionario público. Él lo inventó porque se dio cuenta de la importancia de cómo se proyectaba Latinoamérica a la economía global. Se dio cuenta desde su función. Entonces empezó a generar este foro. En el año 95, los últimos 4 foros, los últimos 4 IEFA han sido en Argentina. Y eso dice un montón de cosas. Eso realmente, la mirada del mundo, de lo que está pasando acá, es muy importante y los datos que se dieron en ese foro también. Vos acabaste de mencionar al pasar, muy interesante la descripción que acabas de hacer, con respecto a lo que está eso ya se está viendo y ya lo está palpando la región, que es lo que está pasando en el sur de nuestro país alrededor del tema de Vaca Muerta, ¿no? Y es tan impactante, digo, para aquel que nos está escuchando, lo que puede llegar a significar este tipo de cambios estructurales que está teniendo la Argentina, es que, por ejemplo, se están hablando, y un poco Iván lo marcaba, ¿no? Alrededor de un proyecto empresarial y de negocios, de una política súper interesante a nivel internacional que tiene que ver con el tema de la energía. Bueno, hoy se está hablando de creación de ciudades, por ejemplo, ¿no? De planificar alrededor de todo esto y donde ya se empieza a hablar hasta de solución política, hablando sobre todo de la inmigración, de empezar a cambiar ciudades. Digo, esto es un proceso que pareciera ciencia ficción, pero... por ahí da un poquito de miedo. Yo entiendo lo que vos estás hablando, porque manejar las expectativas y la realidad no es, y tratar de equilibrarlo, es muy difícil, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, es una realidad y con datos ciertos. El RIGI ya aprobó Vicuña, como dije recién, antes ya había aprobado la ampliación de Gualcamayo y Veladero, que eran proyectos que ya de los cuales casi ya no se hablaba, han entrado en esa aprobación y estamos hablando de más de 18.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de mucho dinero inyectado a la economía local y que va a impactar desde ya que en lo inmobiliario. Yo creo que no estamos preparados, no tenemos la infraestructura para soportar todo lo que eso va a generar. Te estaba por preguntar eso. Pero no te quepa duda, y tiene todo que ver con lo que acabas de decir. ¿Qué pasó en Neuquén? A mí me dio mucho orgullo enterarme en una reunión que tuve en Buenos Aires con esta gente de Miami que nos visitaron, un contingente que nos visitó,
y ahí exponían cómo se habían dado estas posibilidades de inversión. Y hay una empresa, se llama Dipsa, la nombro no como chivo, sino creo que es un ejemplo, que desarrolló una capacidad hotelera y de todo tipo, ¿no? De infraestructura para logística, galpones, un hotel, cabañas. Y yo le hice la pregunta, primero que por el nombre del dueño de Dipsa, pensé que era un extranjero, pero no, es un argentino con domicilio en La Plata. Y yo hice la consulta porque me pareció muy importante saberlo y un poco proyectarlo hacia lo que nos va a pasar en San Juan. Si todo el desarrollo lo hizo en función de necesidades y de pedidos, o si simplemente la vio y se animó. Bueno eso, ¿eh? La respuesta fue que la vio y se animó. Él hizo la inversión antes de tener la demanda, pero viendo la demanda que venía. Eso creo que debemos copiarlo en San Juan. Es muy interesante lo que vos estás planteando, porque esto también, digamos, cuestiona un poco la cultura, digamos, que generalmente tenemos nosotros para mirar los procesos históricos, digamos, ¿no? Tal cual. Y bueno, ¿cómo lo ves eso? ¿Va a haber que trabajarlo? ¿Cómo? Porque al margen vos estás dentro de la federación en la Argentina. Bueno, hay provincias que ya están teniendo ese impacto o ya vienen trabajando, como decís vos. Pero digo, acá en San Juan, ¿cómo lo ves a eso? Porque acá son digamos, los de tu sector, los desarrolladores, muchas veces son inversores, digamos, que no tienen mucho que ver con ninguno de ellos, pero apuestan y después, bueno, tendrá que ver también cómo el gobierno va dirigiendo también toda esta cuestión, ¿no? Exactamente, esa es un poco la clave, el Estado y los privados, si no se combinan. Somos muchos los colegas, no solamente en la federación, que haya venido la Fira Joven a San Juan, no es casualidad, la presidente de la Federación Inmobiliaria Argentina es sanjuanina, Josefina Pantano, y junto con Esteban Costela, que es el presidente del Colegio de Corredores, y algunos otros actores preocupados con este tema y con empezar a prepararnos, generamos este vínculo. Fue muy bueno que estuvieran acá, el temario fue espectacular y el living minero no podía faltar. Claro. Y la verdad es que tanto quienes representaban al Estado como quienes representaban a los emprendimientos mineros, el factor común estaba ahí presente, que era la preocupación por el soporte, para lo que va a demandar la minería, pero en todo sentido. Y bueno, sí, es una realidad y nosotros estamos tratando dentro de lo que se puede, de ir preparándonos. Digamos, en mi trabajo cotidiano, yo llevo 28 años ya en el rubro inmobiliario y hay clientes que ya son de la casa, claro, y todos plantean este deseo de querer de alguna manera acompañar esto que viene. Y bueno, es difícil el ver cómo. Ahora la clave está en hasta dónde me animo. Hasta dónde me animo, porque ya también tenemos de la mala. Hubieron expectativas altas de cosas que no pasaron y mucha gente invirtió y no le salió. Entonces también es lógico un poco el resguardo, y somos una cultura conservadora al 100%. Sí. Que ahí está un poco la clave de lo que vos me estás preguntando, porque vos sabés que somos conservadores, nos gusta el sobreseguro y en general hacemos inversiones de una inversión que otro hizo y que le salió bien. Esa es nuestra manera de ser y pensar, muy diferente al ejemplo que daba de este señor en Vaca Muerta. Pero me parece que en el momento que se empiece a ver el cambio, especialmente en la situación económica, que eso provoca un positivismo que hace animarse un poco más, me parece que van a empezar a aparecer los que digan, bueno, a ver, ¿en qué puedo invertir que vaya a soportar esta demanda? La demanda va a ser de todo. O sea, vos de lo que decís, Iván, que dependerá de cuáles son los jugadores que dicen, salgo yo a la cancha, los primeros jugadores que salen a la cancha. Sí. Y lo que pueden ellos generar. Ojo, también esto es muy interesante esto que estás marcando, porque esto es un trabajo de docencia para bajar con respecto a trabajar de las nuevas generaciones que vienen. Bueno, vos sos un tipo joven, pero en una generación hay un traslado de posta de los sectores empresarios, y a partir del tema de este minero uno ya lo está viendo, digamos, ¿no? Que te empieza a aparecer una generación distinta o con miradas distintas, con proyecciones distintas. Esto es muy interesante y digo, estas expectativas, digo, las que estamos charlando, no las que quisiéramos que se traduzcan en la realidad.
¿Cómo lo ves a ese proceso? Porque es un proceso con ciertos riesgos, lo acabas de marcar vos, Sí, ¿no? sí, pero hablando coloquialmente nos va a llevar puesto, Juan Carlos. Ajá. Esto, si me preguntás mi expectativa, mi pensamiento es que en menos de un año esto nos lleva puesto, porque no es solamente, la minería genera, no sé, hablaban, si no me equivoco, de algo de 40.000 puestos Sí. de trabajo, Sí. con proyectos que son mínimo a 25 años. En el IEFA quedó claro Ujú. que hablan conservadoramente de 30, 50 años, pero habían algunos que se animaban a hablar de bastante más que eso Sí, de sí. los proyectos. Entonces, Sí, sí. cuando querés acordar en un trabajo tan sostenido, que hay cuestiones que no las tengo tan claras, por eso no las voy a mencionar, pero sé que hay referencia a lo que se usa de local, ¿no? Pero no va a alcanzar, o sea, va a haber un montón, va a haber migración. Entonces, la demanda es inminente de todo tipo, temporario, casas en barrios privados, y de ahí se empieza a ramificar en la gastronomía, los clubes, los colegios. El impacto va a estar en ¿Y todo. los lugares donde se van a desarrollar los proyectos, Iván, cómo lo ves a eso? Porque, ojo, ahí hay todo un tema pendiente, no solo por la leche derramada de otrora, sino también porque, bueno, esto es una realidad que ya hoy, por suerte, el mundo ha cambiado, la información se maneja de manera distinta, la velocidad de los tiempos tecnológicos hoy, bueno, nos llevan puesto a todos, como dijiste vos recién, es decir, va a haber que mirar también para el adentro de San Juan, digamos, Sí, ¿no? sí. Y hay todo un tema, ¿y estamos viendo eso? Sí, y yo creo que es tal cual lo marcás, y el riesgo está ahí, porque lo que no podamos ver los sanjuaninos lo va a ver otro. Entonces, lo que no se produzca en San Juan va a terminar siendo una solución en otro lugar, porque como bien decís, la tecnología rompió con los horizontes, Claro. con todos los horizontes. Claro. Ya nos pasó antes sin tecnología. Claro. Hace muchos años atrás, Sí, sí, sí. lo que San Juan no pudo responder lo terminó respondiendo Mendoza, Sí, sí. La Rioja, porque la verdad es que son proyectos que están muy lejos y llegar a esos proyectos se puede llegar desde cualquier lugar. ¿Y cómo ves, Iván, de los años de experiencia que has podido desarrollar conocimientos y al margen en el campo de acción, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las posibilidades también del cambio del tema urbanístico? ¿Para dónde crece San Juan? ¿Cómo se abre San Juan, digamos? Esto también seguramente en estos encuentros que vos estás hablando debe haber sido un tema, sobre todo en una provincia donde el tema de la planificación urbana no le hemos prestado mucha atención, digamos, ¿no? O no hemos manejado de acuerdo a los banquinazos del mal humor o del humor político, pero en realidad hay todo un desafío ahí dando vueltas. Es verdad, y en eso tienen mucho que ver los municipios, porque los principales escollos los han tenido los municipios en esa planificación de la que hablas. De hecho, que sobre la marcha hay correcciones que se han tenido que hacer, porque cuando no se planifica bien y no se alcanza a leer hacia dónde va la tendencia, ahí es donde se empieza a complicar. En algún momento creo que el Estado lo entendió, el Estado sea municipal o incluso el Estado provincial, y empezó a convocar a los sectores que tiene que escuchar para planificar de buena manera. El colegio ha participado en el último tiempo más de este tipo de planificaciones, así que bueno, esperemos que juntando a todas las partes que tienen que intervenir en este tipo de miradas, se haga, pero va a ser inevitable. Va a ser inevitable. Vos recién marcabas el tema de que si nosotros, los sanjuaninos, no nos preparamos también a este cambio de aire o a este, en realidad más que aire, esto es un viento que viene de frente, digamos, ¿no? Con una impronta bastante importante. Vos tenés un sentido, te conozco de hace muchos años, como persona, tenés también, digamos, todo un cariz desde lo social con respecto a todo lo que puede llegar a significar alrededor que involucra el sector al mundo de los negocios, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo estás viendo este tema donde, bueno, hay cuestiones, por ejemplo, se sigue hablando sobre la necesidad de San Juan de seguir desarrollando el tema de la necesidad de vivienda, donde todavía hay carencia, digamos, hay sectores que no pueden llegar a todo esto? Digo, ¿cómo vos hablabas con respecto al tema del manejo de las expectativas? Y con el manejo de las concreciones, ¿cómo lo ves a eso? Porque esto también plantea muchos cuestionamientos a muchos sectores, ¿no? Sí, bueno, es un tema complicado porque nada es del todo bueno, nada es del todo malo.
La realidad es que desde el punto de vista de las inversiones o del inversor, se abren muchas oportunidades. Los inmobiliarios estamos tratando de hacer docencia en eso y cambiar un poquito esta cuestión cultural de la que hablábamos antes. Pero hay un impacto negativo que hay que verlo. El mercado locativo, el mercado de los alquileres, se va a resentir porque los alquileres van a subir de precio. Va a haber ahí un reacomodamiento entre que se logre que aumente la oferta. Todos sabemos que si la demanda es mucha y la oferta es poca, es inevitable la consecuencia. Eso va a pasar. Por otro lado, el déficit habitacional ya existía antes de esta proyección. Sí. Y fue increciendo todo el tiempo. La respuesta a ese déficit en realidad nunca llegó, en mi opinión. O sea, nunca el número alcanzaba a cubrir ese déficit. Y ese déficit en realidad lo terminaba cubriendo justamente el mercado locativo. Bueno, los cambios de leyes y todo lo que ha ido pasando en nuestro país, tantos virajes, han hecho que ese mercado también vaya sufriendo distintos cambios. En el último tiempo, en los últimos 2 años, mejoró mucho esa situación. La oferta aumentó y por lo tanto los valores fueron más de la mano con la realidad del que tiene que pagar el alquiler. Eso fue positivo. Eso se puede llegar a complicar en este tiempo con el aumento que vamos a tener de la demanda en todos los rubros, casas, departamentos chicos, grandes, temporarios, como decía. Eso va a cambiar, va a impactar. Pero bueno, en la medida que también aumente esta oferta en función de que los inversores se animen a confiar en la rentabilidad que les va a brindar, que la rentabilidad en el último tiempo también se recuperó. Sí, claro. Y es lógico, cualquier persona emprende un negocio en función del retorno que le va a dar. No se habla de eso, pero esa es la verdad. Nadie emprende un negocio si no está pensando en el retorno que va a tener. El inversor inmobiliario espera su retorno y es en función del alquiler. ¿Se puede producir un desfasaje en eso, Iván? Porque vos tocaste un tema central que, digamos, lo vamos a traer a la conversación, digamos, que lo maneja cualquier sanjuanino, ¿no? Que es este tema de la problemática del precio de la locación, digamos, sobre todo en el sector comercial, por ejemplo, ¿no? Digo, esto puede también traer en el mientras tanto un desfasaje que alguien va a tener se va a sentir perjudicado, porque todos estos cambios, como bien lo decías vos, no digo para desinflar las expectativas, pero sí para manejarlas, sí, o por lo menos contenerlas, digamos, ¿no? Porque hay uno inmediatamente se traslada a decir, bueno, vos me estuviste planteando un boom que viene contando y no lo estoy viendo en la realidad, ¿no? Sí. Ya hemos pasado otros momentos históricos en eso, donde inflamos los globos más rápido, digamos, de que venga el cumpleaños, digamos, ¿no? Es decir, vos esto, ¿cómo lo ves esto, conociendo el mercado en San Juan, digamos? Venimos a decirte que desde el punto de vista comercial ya viene pasando hace rato. ¿Ah, sí? Sí, desde el punto de vista comercial. O sea, se ha acentuado, digamos, ahora, digamos, por un desfasaje del tema económico. Viene pasando de hace tiempo el tema de la expectativa, porque el ya viene, lo venimos escuchando hace bastante tiempo. Sí. Ya viene. Sí. De hecho, seguimos en eso, lo que pasa es que ahora ya hay datos concretos. Claro. Dato mata relato, ¿no? Sí. Ya hay datos concretos y esto sí va a pasar. Pero por el momento... Hay algo firmado, digamos. Sí, exactamente. Pero la verdad es que por el momento todo se mantiene calmo, digamos. Sigue siendo una cuestión de expectativa y el valor real lo vamos a tener cuando esto realmente llegue. O sea, cuando la demanda sea real, cuando las inmobiliarias no podamos cubrir la cantidad de pedidos que se van a tener, cuando se haya alquilado todo lo que hay para alquilar. Y esto parece de película lo que estoy diciendo, pero en la Federación Inmobiliaria Argentina tengo el cargo de coordinar las estadísticas desde hace más de 10 años. En Catamarca ya pasó. En Catamarca hubo un momento, no recuerdo bien el año, así que no voy a entrar en el error, pero fue hace aproximadamente unos 7 años, 8 años. En los informes que me llegan de las distintas provincias, me llega de Catamarca, que era el alquiler más caro del país. A mí a todas luces me parecía un error, con lo cual pedí que lo corroboraran para no informar erróneamente, porque muchas veces la información de la federación termina en las noticias. Y bueno, alguien podía llegar a cuestionar eso. Desde Catamarca la respuesta fue, estos son los valores reales,
porque ya habían empezado con la locura del litio y no había oferta. No había oferta. Entonces, lo poco que había para alquilar eran casas de barrios privados y el valor era altísimo. Entonces, en ese mes, el alquiler más caro existía en esa pequeña provincia. Bueno, o sea, no quisiera estar dando noticias, ¿no? Parece una película de terror. Pero tiene que ver con la realidad, Iván. Y esta era una de las ideas que teníamos de charlar con vos, porque creo que hay que ponerle, está todo fantástico, pero hay que ejercitar el realismo, ¿no? No solo para los que están administrando la gestión de gobierno, sino también para los sectores que son los que hacen movilizar la economía, que es el sector privado, y también básicamente por la gente, digamos, ¿no? Me parece, no creo que sea de terror, me parece que es abrir un poco para mirar un poquito para adelante, porque esto es una mirada de mediano y largo plazo. Entonces, pensar que nos vamos a comer en la cancha de acá a un año, me parece que sería peor, digamos, ¿no? Sí. Sería una película de terror peor, digamos. Lo mejor que nos puede pasar es prepararnos como sociedad para esto. Yo otro impacto que veo fuerte, cuando hablaba antes del Producto Bruto Interno, es real, porque yo creo que, por ejemplo, la falta de oferta va a derivar en que las plazas hoteleras se van a cubrir. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar con el turismo? ¿Qué va a pasar con los eventos? Sí. O sea, bueno, pasó serio. con el tema de la última Expo Minera, ¿no? Exactamente. Había gente que se tenía que ir a Mendoza, a otro lado. Bueno, a mí me pasó, gente que me llamaba de Catamarca, me decía, che, ¿me puedes conseguir? Y no hay. Nos pasó a nosotros con el evento de Fira Joven, que también vinieron de todo el país, y realmente hubo un momento que tuvimos que empezar a inventar soluciones. Iván, la última pregunta. Sí. ¿Cómo te ves parado vos, Iván Orozco, dentro de un par de años con este contexto, con esto que estamos hablando? ¿Se cumplan o no se cumpla todo esto que acabamos de charlar? ¿Cómo te ves? Y va a depender mucho de si logro el objetivo con los inversores o no. Ajá. Porque, en definitiva, acá los que tienen que actuar son los que verdaderamente pueden desarrollar. Si yo logro convencer como inmobiliaria, ¿no? Como mi propia inmobiliaria, con mis propios clientes, logro hacerlos ver de que pueden arriesgarse a invertir y desarrollar, y bueno, seguramente que me voy a ver crecido como le debería pasar a todos los sanjuaninos en los rubros que maneje, porque esto va a derramar a todos los rubros. Iván, muchas gracias. Gracias a ustedes. Iván Orozco, un joven empresario del sector inmobiliario de la provincia de San Juan. Ya volvemos, no te vayas. Esto fue la última pregunta. Gracias por acompañarnos. El sábado que viene nos volvemos a encontrar. Súmate a la conversación.